Quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe nuevamente al libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Creo que es un texto bíblico conocido y muy corto, pero vamos a estar hablando en relación a ello. Y dice la Biblia de la siguiente manera: habla Jesús y dice: yo soy el buen pastor. Y luego dice: el buen pastor, ¿qué dice que hace? Su vida da por las ovejas. Siéntese, por favor, en esta tarde. Esta semana yo quisiera continuar a esta serie de mensajes que hemos estado predicando en relación al tema Jesús, el Verbo de Dios, en donde semana a semana, algunas semanas atrás, hemos estado hablando de que Jesús no solo es una expresión del hombre o una invención, como algunos la interpretan, sino que en realidad el personaje de Jesucristo, Jesús en la tierra, sí estuvo presente, sí existió, independientemente de las ideas que otros ventilen. Existen datos que mencionan de ello, y no solo datos históricos, sino también las palabras que él dijo y que se quedaron grabadas, cómo se armonizan a través de la Biblia, cómo tienen un cumplimiento profético de miles de años. Pero lo más importante, hermano, que las palabras que él expresó siguen teniendo un poder en la vida del hombre para salvar, para perdonar, para liberar, para sanar y obviamente para un día llevarnos a la presencia de Dios. En esta ocasión seguiremos trabajando en relación al Evangelio de Juan, la manera en la que este evangelista, este narrador, captó lo que se le conoce como los 7 yo soy de Jesús. Hemos estado hablando en relación a Jesús como el Cordero de Dios, quien lo tomamos como una introducción, a Jesús el pan de vida, Jesús la luz del mundo, Jesús la vid verdadera. Y veíamos cómo en cada palabra que Jesús usaba a su pronombre, yo soy, en realidad era una palabra muy conocida entre los judíos, porque era una de las palabras más conocidas en relación a cómo Dios los había liberado de las manos, de las garras de Faraón, bajo la expresión yo soy el que soy. En esta ocasión, parece ser que Jesús se encuentra en un momento en donde tiene 3 auditorios, hermanos, tiene 3 oyentes. Estaban los discípulos, estaba un grupo, los grupos religiosos que generalmente le acompañaban a donde iba Jesús. Los grupos religiosos ahí estaban, pero también había público, oyentes, personas que probablemente por primera vez habían a escuchar a Jesús. En esta ocasión, Jesús hace una expresión que es muy conocida en el lenguaje tal vez nuestro. Yo soy el buen pastor, y diría, qué bonito se escucha, ¿verdad? El Señor es mi pastor. En realidad sí, pero ¿sabía usted que cuando se estudia a través de la Biblia, la expresión que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, en realidad tiene un trasfondo no solo histórico y también espiritual, sino tiene un trasfondo de una de las partes más que deben ser más conocidas por el Hijo de Dios, y es precisamente la intimidad, la comunión, el conocimiento, la cercanía que todo hijo de Dios debe tener en relación a su Salvador. Pues precisamente cuando Jesús dijo la frase, yo soy el buen pastor, es porque precisamente Jesús estaba comparando a 2 términos. Los pastores en los tiempos de Jesús eran muy comunes, hermanos. Había ovejas, las ovejas se las llevaban a pastar, se las llevaban a alimentarlas, a cuidarlas. Era un oficio, era una profesión que tenía miles de años en realidad. Pero cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, es precisamente porque también a la luz de la Biblia, el pueblo de Israel sabía que la palabra pastor no solamente relacionaba una profesión, sino que también la contraparte del pastor, que es precisamente la oveja, lo relacionaba a ellos, al punto que hubo una ocasión en donde Dios, a través de un profeta llamado Ezequiel, hay más, pero yo solamente quiero tomar uno como ejemplo. En una ocasión Dios, a través de un profeta llamado Ezequiel, le dijo a su pueblo,
porque yo soy su pastor y ustedes son mis ovejas. ¿Sabe? Esta palabra precisamente la leo brevemente. Dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Sabe por qué Dios le decía al pueblo de Israel, ustedes son mis ovejas? Porque históricamente, hermano, los animales en sí, como una raza, como una especie, usted sabía que los animales en realidad generalmente andan en manadas. En realidad, al hablar de manadas nos referimos que andan en grupitos. También existe en la especie animal, los animales que andan por ahí, dijéramos, solitarios, andan ahí solos, que no es muy recomendable en el reino animal, porque generalmente el más grande se come al más pequeño. Y cuando andan en manadas, en realidad tienen más oportunidad de sobrevivencia. Pero específicamente cuando se habla de la oveja, ¿usted sabía que las ovejas tienen la característica que no tienen la capacidad de andar en manadas por ellas mismas? Las ovejas se considera el único animal que necesita de la mano humana para poder ser guiada hacia un destino. De hecho, cuando usted ve las ovejas y vea documentales, las ovejitas generalmente por un momento puedan andar unidas, pero por ellas mismas se empiezan a dispersar, se empiezan a alejar y obviamente se convierten en un blanco fácil para ser devoradas. Cuando Jesús le dice al pueblo suyo en esta ocasión y a través del profeta Ezequiel la frase, yo soy vuestro pastor, es porque el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, Dios quería enseñarlos que ellos no caminaran por ellos mismos, por sus ideas, sus pensamientos, su lógica, su razonamiento. Vaya, inclusive por una deidad hecha por mano de hombre, sino quería que fuera precisamente presentado por alguien supremo, por alguien mayor. Y por eso le dice, yo soy su pastor, le hablaba a través del profeta Ezequiel, porque le decía, por cuenta propia, ustedes no sobreviven. Trae a la memoria las mismas palabras de Jesús cuando le dijo a sus discípulos, sin mí no pueden hacer nada. Porque realmente no es que Dios sea egoísta y no quiera que el hombre tenga una vida independiente. No, es que en realidad en nuestra facultad como humanos, hermanos, a veces ni nosotros mismos nos entendemos. En nuestra facultad como humanos hay puntos en donde nos caemos gordos. Si usted siempre se ha caído suave, qué bueno, ¿verdad? Pásenos la receta. Pero de repente llega la gente y le dice, ¿cómo me caes gordo? Y uno se ve en el espejo y dice, sí es cierto, hasta yo, ¿verdad? Y no es que uno ande en depre. Es que la realidad, por nuestra cuenta propia, nosotros como seres humanos ocupamos una guía, ocupamos a alguien que lleve nuestra vida. Y yo no hablo necesariamente de mamá o de papá, no hablo de un gobierno necesariamente, no hablo de un supervisor de un trabajo. Estoy hablando de la parte más importante del ser humano, que es su alma, su espíritu, su vida delante de su Señor y de su Salvador, y en este caso, de su pastor. Y cuando Jesús dijo las palabras, yo soy el buen pastor, rápidamente los judíos tuvieron que relacionar que Jesús no era un pastor, Jesús era el hijo del carpintero. Tuvieron que relacionar que la palabra de Jesús tenía que ver con un personaje que desde los tiempos antiguos se había hablado, que iba a guiarlos a la bendición, que iba a liberarlos, que los iba a proteger. Así que cuando Jesús usa esta frase y dice, yo soy el buen pastor, hablaba de la palabra pastor en el contexto de alguien que los guiaría como nación. Ahora, cuando Jesús, ahora volvemos nuevamente al mismo versículo y dice, pero yo soy el buen pastor. ¿Sabía usted que en el lenguaje de las ovejas, en el lenguaje de los rediles, en el lenguaje campinario, vaya, en Palestina, en Israel, en la profesión del pastorado? Yo estoy hablando de historia para poder llevar a la aplicación. ¿Sabía usted que había 3 tipos de personajes que entraban a los rediles? Mire, estaba, en primer lugar, obviamente, de acuerdo a la cronología de Jesús, estaba el pastor. Había un pastor. Y ese pastor era el oficial. Pero también había otros, que más adelante Jesús los menciona, los salteadores. Los que se metían, se brincaban la barda, dijéramos nosotros en nuestros tiempos. Pero también había otros, los pastores asalariados. Cuando Jesús hace una distinción y dice, yo soy el buen pastor,
es porque quiso separar del pensamiento del hombre que la relación entre Dios y el hombre es tan íntima, es tan perfecta, es tan buena para él, que no se puede comparar con un salteador o con un asalariado. Explico brevemente. Cuando Jesús dijo la frase, yo soy el buen pastor, en primer lugar se refiere a través del versículo 8 a los salteadores y a los que se le conoce como los ladrones. Un salteador son los que obviamente, vaya el término literal, saltaban. Mire, aquellos que han visto videos de documentales en relación o han tenido la oportunidad de andar en el campo, ustedes saben perfectamente que los rediles donde están los pastores, ¿cuántas puertas tienen? Solo una. No hay como que la salida de emergencia, ¿va? Llegaron los bomberos y dijeron, ¿y dónde van a poner la puerta de emergencia? No, en realidad solo hay una, y hay una explicación por qué. No crea que nomás es porque costaba mucho trabajo poner una segunda puerta. No, solo había una segunda puerta, porque las ovejas en sí, cuando estaban dentro del redil, sabían que solo había un acceso de entrada y un acceso de salida. Así que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, Jesús se está separando de los salteadores, se está separando de los ladrones. Como bien dijera, yo no vengo a usurpar el lugar de alguien. Yo no vengo a que alguien piense que yo puedo tomar el lugar de otra persona. Yo vengo a decirles que hay otras personas que sí roban, que sí abusan, porque se dice que los salteadores, en el lenguaje de los puntos bíblicos, los costumbres de aquellos años, se dice que los salteadores, hermanos, eran como así como que especie del coyote calamidad. ¿Se acuerdan de ese personaje de las caricaturas? Que se metía sigilosamente y luego se metía ahí al redil de las ovejas. Esos personajes en realidad, su función principal era robarlas, era herirlas, era dañarlas, era venderlas, era comérselas. Y Jesús dice, estos no entran por la puerta. Estos saltan, estos brincan, estos roban. Y las ovejas, cuando ven un salteador, esto es real, hermano. Cuando ven que un hombre brinca la cerca, las ovejas automáticamente se empiezan a alterar o empiezan a hablarse, entre ellas mismas. No sé qué tanto se dirán, yo creo que han de decir un salteador, ¿verdad? No sé, pero se comunican de tal manera que dan a entender que alguien entró, pero que no es el pastor. Y obviamente la función de los salteadores era robar. Y sabe, cuando Jesús dijo los salteadores, más adelante voltea a ver a los fariseos, es porque los fariseos de alguna manera representaban los salteadores. Habían usurpado, ocupado el lugar del mensaje de Dios y le hacían pensar al hombre que para poder acercarse a Dios debían de hacer una serie de rituales. Y Jesús les dice, ustedes son los salteadores, dándoles a entender el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, no debe de ser pastoreado por salteadores. Pero también cuando se usa la palabra salteadores, es porque los salteadores jamás tenían buenas intenciones con las ovejas. ¿Sabes, hermano? Sí existen líderes y sí existen pastores, y hablo espiritual entre iglesias, que sí actúan como salteadores. De hecho, le he de recordar que una de las características principales de los pastores, los que ejercemos ministerio pastoral, no es saltear, no es robar, no es abusar, no es transear, no es quitar, no es mentir, no es engañar, no es tergiversar, es todo lo contrario, es hacer la labor de lo que Jesús se refería en relación a este contexto. Pero también dice, cuando Jesús dice el buen pastor, es porque hacía una separación, no solo de aquellos salteadores, sino también los pastores asalariados. ¿Sabía usted que los pastores asalariados en realidad no eran dueños generalmente de las ovejas? Oiga, como que el sistema administrativo empresarial desde los tiempos antiguos ya funcionaba. Las ovejas no eran de ellos. Hay gente que tiene la impresión que cuando salía el pastor se llevaba sus ovejas. En realidad no eran de él, hermano. La historia habla en infinidad de ocasiones en donde en realidad los pastores eran contratados por un dueño. Alguien que decía, quiero poner un changarro de ovejas, perdónenme la palabra, ¿verdad? Para entretenernos hasta cierto punto, verlo quebrar el hielo. Quiero tener ovejas. Y compraba ovejas. Y decía, pero yo no tengo tiempo para cuidarlas. Y contrataba pastores. Ellos eran asalariados, ellos eran personas que se les pagaba por una labor.
Pero en el asalariado había un asunto bien interesante. Jesús dice, yo soy el buen pastor y no soy asalariado. Porque el asalariado, bíblicamente inclusive, e históricamente, eran aquellos que llevaban a pastar en los tiempos de primavera a las ovejas. En tiempo de primavera se los llevaban las ovejas. ¿Pero qué cree? En la Biblia hay mención de varios depredadores. Estaban los osos, las hienas, los chacales, los leones, entre algunos a mencionar. Y se dice que cuando se llevaban a las ovejas, ahí iba el pastor caminando con las ovejas. Y salía un depredador. Y el pastor lo veía. Y uno que otro seguramente decía, bueno, pues ¿cuál sacrificamos para alcanzar a correr? Y dejaba que se comiera las ovejas. Porque para él era más importante su vida que las ovejas. Y cuando Jesús dice, yo no soy asalariado, es porque da a entender Jesús, la manera en la que yo me comunico con el hombre no es por conveniencia, no es por gusto o por necesidad, es por algo más allá. Y el pastor asalariado tenía la costumbre de solamente, si él se encontraba en peligro, él automáticamente, hermano, corría con lo que le quedaba. ¿Sabe cuando uno lee la historia, cuando tiene el encuentro Saúl, el rey Saúl, y David, cuando sale aquel filisteo y le dice al pueblo, manden a su mejor gallo. Y nadie le entraba, hermano. Y llega David con el lonche de sus hermanos y le dice al rey, yo le entro. Cuando uno lee la narrativa del escritor, del escriba, uno encuentra una parte bien interesante ahí. Le dice David, le dice al rey, yo soy pastor de ovejas. Seguramente no se impresionó el rey Saúl. Pero cuando le dijo, pero cuando viene una oveja y viene un depredador y se la quiere comer, yo voy y lo persigo, lo hiero, que en realidad significa yo lo mato, le quito la oveja del hocico de ser necesario porque quiero salvar a la oveja. ¿Sabe qué entendió el rey Saúl ahí? Que David no era un pastor asalariado, que David era una persona que tenía un carácter, que era más íntimo con los animales, que era más profundo, que era más de amor hacia el animalito. ¿Y sabía usted que el trato entre Dios y el hombre no es un trato humano creador? No, con sus hijos Dios no nos ve como un humano creador. Cuando Dios ve al hombre, a sus hijos, ¿sabe cómo nos ve? Como sus hijos. Y por eso cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, es porque Jesús estaba hablando a lo que realmente es el buen pastor. Y para ello, cuando usted lee en la Biblia, en Juan 10:1, como acabamos de leer, que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, es porque en el griego la palabra buen tiene una connotación bien interesante. La palabra buen significa del cano o del cané. Era una palabra griega que en su definición significaba bondadoso, significaba una persona buena, una persona piadosa. En otras palabras, una de las personas que más se contrataban en el tiempo de la Biblia para poder pastorear ovejas, ¿sabe quiénes eran? Los pastores piadosos, los pastores que amaban a los animalitos, no los asalariados ni los salteadores, los que realmente dijeran, eres capaz de dar tu vida por estos animalitos. Y el pastor que le estaban dando la chamba, dijéramos por ahí, él decía, sí soy capaz de dar mi vida. ¿Sabe? Hay profesiones en la actualidad que tienen que arriesgar su vida. ¿Sí lo sabía? Mire, le voy a hablar de una breve. Los capitanes en los barcos. Ellos hacen un juramento detrás de todos sus protocolos. Y uno de ellos es bien interesante. Si la nave, el barco, se está hundiendo, es atacado, tiene una tragedia, el deber de él es sacar ¿a quiénes? A todos los tripulantes. ¿Y sabe hasta cuándo él se puede ir? Hasta que no hay ninguno. El juramento de ellos es salvarlos a todos. Hasta que él pueda saber que ya no hay nadie, él se puede ir. Hace tiempo leía un artículo de un capitán que un barco se hundió. Y el capitán, lo digo
con respeto, erróneamente actuó bajo su propio instinto humano y dejó el barco con algunos tripulantes dentro de él. Cuando este hombre sobrevive y llega a tierra firme, y pasa por los procesos de saber qué fue lo que sucedió, fue enjuiciado. Al punto que está en la cárcel. Y la razón es porque había violado su juramento. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, es porque Jesús se está autonombrando a sí mismo, que Él quería que la oveja, el pueblo de Israel en ese momento, Él quería que la oveja supiera que la comunión entre Dios y el hombre no es una comunión de trabajo, no es una comunión de amistad en el contexto camaradas, de que tú y yo aquí nos vemos, no, sino que supiera el hombre que el atributo de Dios a su relación con el hombre es bueno. El atributo de Dios hacia el hombre es piadoso. El atributo de Dios hacia el hombre es amor. El atributo de Dios hacia el hombre es sacrificial. Cuando un cristiano comprende a la luz de la palabra de Dios, cuando Jesús es el buen pastor, ¿sabe qué hace uno, hermano? Uno como oveja en el contexto metafórico, uno obedece, uno ama, uno se entrega a su pastor. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se habla a través de la Biblia, cuando dice Jesús, yo soy el buen pastor, es porque en este capítulo, en esta historia, yo solo voy a hablar de dos razones por las cuales Jesús se autonombró el buen pastor. Porque Él dijo, ni soy salteador, ni soy asalariado. Y el pueblo de Dios debe de saber que la relación entre Dios y el hombre no consta de una conveniencia, no consta de una obligación, no consta de lo que alguien dijera por ahí, el compromiso que Dios ya no se puede echar para atrás, no, sino que consta netamente por amor. Y cuando dice Jesús, yo soy el buen pastor, dice la Biblia precisamente, versículo 11, Jesús dijo de la siguiente manera, yo soy el buen pastor, ¿y qué dice? El buen pastor, ¿qué dijo? Da su vida por sus ovejas. A través de la Biblia, nosotros encontramos que Jesús no solamente entró en el escenario de los judíos, sino que en la actualidad espiritualmente Jesús también entra en el escenario del cristianismo precisamente. ¿Por qué hablo del cristianismo? Porque precisamente Él decía que Él venía a su redil y se refería a Israel. Pero Él ahí mismo dijo, dice, y tengo otro redil. Él ya estaba hablando de la gracia que se iba a extender a nivel obviamente universal. Y cuando se refiere el otro redil, incluye también al gentil, al cristiano. Y cuando en la Biblia usted ve que dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas, es precisamente porque a través de la Biblia podemos entender que de la misma manera que Dios amó a Israel, de esa misma manera Dios nos ama a nosotros. Eso se entiende. ¿Cómo? Bueno, a través de la Biblia encontramos en primer lugar que el amor, cuando Jesús dice, el buen pastor da su vida por los suyos o da su vida por las ovejas, es porque el pastor tenía la característica de amar a las ovejas. ¿Sabe? Lo interesante de entre las ovejas y los pastores, históricamente, usted lo puede encontrar, hermano. Si usted y yo pensamos como que llega el pastor, lo contratan, y el pastor llega ahí y dice, pues ahora ovejas, escúchenme, ahora este es el que se las va a llevar a pastar. ¿Sabía usted que tenían que pasar por un proceso de conocimiento? De hecho, las ovejas no obedecían en breve a los pastores, aunque entraran por la puerta. Había dos razones para que los pastores pudieran conectar, pudieran tener esa relación con las ovejas. Y era, en primer lugar, les ponían un nombre. Las ovejas se les llamaba por su nombre. ¿Sí sabía usted eso, hermano? ¿Sabía usted que Jesús habló en relación que las ovejas Él las conoce por su nombre? Eso nos habla de que los pastores, humanamente hablando, terrenalmente hablando, entendían la voz del pastor. Y el pastor, cuando las llamaba, curiosamente, y digo curiosamente porque le voy a platicar una anécdota. Hace algún tiempo, ya pasó tiempo, llegué a la casa de un hermano y fui a entregar algo, hermano. De antemano le digo,
cuando voy a visitar casas o yo o mi esposa, no solemos entrar, hermanos. No es nada así como que nos dé pena o nos dé vergüenza. No, es simplemente la educación. Así se me enseñó a mí. Desde chiquito mi mamá me decía, si usted va a una casa, quédese afuera. Si no le dan el paso, ahí quédese. Si no le dicen que se siente, no se siente. Si se está muriendo de sed y no le ofrecen agua, no agarre agua. Así que ya me conoce, ¿eh? Así me enseñaron y así me quedé. Y yo recuerdo que llegué a la casa del hermano y le digo al hermano, sale uno de sus hijos. Y cuando sale el niño abre la puerta, hermano, así, más o menos así. Le digo, hijo, traigo algo para tu papá. Y en eso, pues no cabía por esa rendijita, hermano, supongo yo. Y el niño le abrió la puerta. Sale un perro galgo disparado, hermanos. Y como dice la canción de aquel, y se marchó, ¿verdad? Y a su barca la llamó Libertad. Yo vi que el perro salió despavorido. Y le digo, niño, ¿cómo se llama el perro? Se llama Guau. Me dio pena que el perro se escapó en parte por mi culpa. Así que yo me paré en la banqueta y le gritaba, Guau, ven, Guau, ven. Guau, no vino, hermanos. Y reflexioné y dije, qué loco yo hablándole Guau a un perro. Más loco el que le puso Guau, pero yo invocándolo al perro. Yo le aseguro que si el dueño le gritaba al perro, el perro no venía por su nombre, venía por el reconocimiento auditivo. ¿Sabía usted que cuando Dios le habla al hombre, Dios le habla al hombre por su nombre? ¿Sabías tú que Dios te habla por tu nombre? No, pastor, no me he enterado. Yo cuando escucho que dicen, no sé, se me ocurre un Pedro, ¿verdad? Aquí no hay ningún Pedro. Pedro, uno se debe preguntar, a mí, Señor, o al de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál estás hablando? No. El buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre. El buen pastor, tanto así dice la Biblia, que Jesús hizo una analogía y le dijo al pueblo que Dios conoce a sus hijos, al ser humano, de una manera tan perfecta, tan íntima. Dice que conoce cuántos cabellos hay en su cabeza. Y no solo eso, el salmista David compone un canto más atrás y dice, y Dios llama a las estrellas, ¿cómo? Por su nombre. ¿Sabías tú que el buen pastor al cual nosotros nos rendimos, al cual nosotros tenemos por Señor y Salvador, ¿sabías tú que nos conoce por nuestro nombre? Y esto es interesante, porque, ¿sabe? Generalmente cuando formamos una amistad, está comprobado, hermano, que difícilmente las amistades dan el 100 cada quien, está difícilmente comprobado. Generalmente uno aprecia más al otro que al otro. Yo no sé cuál de los dos es usted, si el que aprecia más o el que aprecia menos. Pero de parte de Dios, de parte de Jesús, Jesús conoce a sus hijos, a sus ovejas, a sus creyentes, al punto que sabe quién es cada uno de ellas. Y esto me habla de un Dios que le habla a sus hijos, que está al pendiente de sus hijos, que conoce a sus hijos. No solamente les habla por su nombre, en un conocimiento y en un saber, sino va más allá, en que conoce sus debilidades. Por eso escribió el autor a los Hebreos y dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos conozca, dando a entender si la razón por la que Jesús vino a humanarse a la tierra, detrás de toda su misión, ¿sabe también para qué fue? Para entendernos. ¿Sabes? Uno de los graves problemas que existe en la sociedad en la actualidad y que lógicamente está afectando el cristianismo a los creyentes, a nosotros, ¿sabes cuál es? Que nos sentimos incomprendidos. Es algo que se está formando mucho en la cultura de la sociedad. Nos sentimos que estamos desconectados. Mire, la tecnología supuestamente nos unió, pero cuando entrevistan a personas y hacen investigaciones, se llegan a las conclusiones que las personas en realidad se sienten incomprendidos. Se sienten inclusive desconectados de la vida real. Y eso está dañando también al cristianismo. Cuando los muchachos piensan que sus papás no los entienden, es una etapa. Pero cuando los muchachos continúan con esa actitud o con esa tendencia, es porque ellos definitivamente ya no es meramente la edad, sino es la cultura de la sociedad. Y tú debes de saber que cuando la Biblia dice que Jesús es el buen pastor, Jesús conoce tus debilidades, te conoce tan bien
te conoce de la manera tan impresionante que no solamente conoce nuestras debilidades, sino también dijo el salmista, aún la palabra no está en nuestra boca, dice, y Él ya sabe qué vamos a decir. ¿Sabes? No solamente es una expresión literal que Dios es en su atributo de omnisciente, que todo lo sabe, sino hace referencia a que Dios ama tanto a sus hijos, a que Dios ama tanto a los que les llama ovejas, que Él quiere estar con ellos, que Él procura de ellos, que Él guarda de ellos. Por eso es que cuando un cristiano está padeciendo situaciones en su vida, por ejemplo, situaciones en donde no alcanza, se siente impotente, en donde, ¿por qué no decirlo? Se siente solo o se siente sola. Es una parte natural, pero a través de esta enseñanza, cuando Jesús dice, el buen pastor, hablaba referentemente, yo te conozco, yo sé quién eres, yo te vi desde el embrión de tu madre, al punto que Dios ve nuestras vidas y nos dice, de ahora en adelante jamás estarás solo, habitaré a través del Espíritu Santo en tu vida, pondré sobre ti un sello, te amaré, te expresaré mi amor, tanto así que dijo el apóstol Pablo, que su gracia es inmensurable, no se puede medir. Dios nos ama tanto que a veces ni siquiera sabemos su nivel. No lo sabemos. Es como cuando tenemos algo en casa que tiene valor y no lo sabemos. No lo sabemos. ¿A quién le ha pasado eso, hermanos? ¿Qué dijo alguien por ahí, verdad? No, pues yo estoy esperando que me pase. A ver si me encuentro ahí una corcholata, me encuentro ahí una tapadera, me encuentro ahí un sartén que lo usó la reina, quién sabe qué, en quién sabe qué siglo, ¿verdad? Y me den una cantidad por él. Cuando se habla del buen pastor, está hablando en referencia a que Jesús no solamente conoce a los suyos, no solamente los sella, no solamente habita en ellos a través del Espíritu Santo, sino que Jesús dio su vida por ellos. ¿Sabes? Cuando vemos en la Biblia que dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas, es porque para poder dar la vida por alguien, definitivamente, hermano, tiene que haber amor. No se puede dar la vida por alguien si no hay amor. Mire, si tenemos el pensamiento que un bombero ve que una casa se está quemando y el bombero va diciendo, no, pues me tengo que subir porque es mi chamba, créame, no se suben. No se suben por amor, se suben por una vocación, por un compromiso, por un juramento, por una promesa, pero no se suben a fuerzas. Y sabes, cuando se habla del buen pastor Jesús sobre nosotros, se habla de un Jesús, como lo dijo el apóstol Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Jesús nos ama en una expresión en donde Él dio el primer paso. Él lo dio. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan cómo fue su primer encuentro donde le salieron maripositas en el estómago? ¿Sí se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Así como que, no, pastor, ¿qué fue eso? Ándele, acuérdese. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién habló primero? ¿Se acuerda? ¿Quién se confesó primero? ¿Se acuerda? No, estábamos tan enamorados que ni nos acordamos, ¿verdad? Yo sí estaba consciente. Yo sí recuerdo que mi esposa se me acercó y me dijo, no se crea, no, porque ya la conozco, en la casa me la va a cobrar, pero desde arriba yo se las cobro, así que es mi ventaja. Yo sí recuerdo que me dijo, ¿qué, Saúl? ¿Somos novios o qué? Dije, calmada, no hay prisa. No, de volada. Le dije, primero preséntate bien. No se crea, hermano, es broma. Ya hasta me pongo rojo porque no sé cómo ver en la casa, ¿verdad? Muchachos, editen eso, por favor. No se queremos. Pero, ¿sabía usted del hombre? Un hombre en pecado, un hombre en oscuridad, un hombre perdido, un hombre alejado, un hombre sin posibilidades. ¿Sabías tú que las primeras palabras, si yo lo pudiese respaldar en nuestro lenguaje, las palabras de Jesús, las palabras de Dios para nosotros fueron estas: yo te amo. Esas fueron sus primeras palabras. Y por eso dijo el apóstol Juan,
este amor que sentimos por Él no es porque nosotros lo amamos a Él, es porque Él nos amó a nosotros. Y cuando se estudia quién es el que dice la primera, el que toma la iniciativa de decirle a una persona lo que siente por ella, todos entendemos la referencia, que es porque esa persona quería que nosotros escucháramos y no permitió que nosotros fuéramos escuchados primero. Jesús, el buen pastor, no solamente es aquel que nos conoce, no solamente es aquel que sabe lo que es verdaderamente el amor, sino que lo manifiesta a tal punto que la Biblia dice que fue un amor tan profundo, incondicional, que Él sí dio su vida por las ovejas. Por eso la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cada vez que nosotros pecamos en nuestra naturaleza humana, en nuestro diario vivir, porque es una naturaleza del hombre, hay personas que tienen la impresión que Jesús se enoja y que Jesús dice, te voy a castigar, te voy a consumir. Tienen esa idea, y yo creo que la tienen porque seguramente de nuestro diario vivir, así es como vivimos la vida, cuando nuestros hijos no obedecen. Pero ¿sabes cuál es la naturaleza de Dios cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos? La naturaleza de Dios es actuar en amor a favor de nosotros. Lo cual significa que a pesar de que nosotros nos distanciemos de Dios, actuemos en necedad, hagamos acciones no sólidas de una relación con Dios, la naturaleza de Jesús, su prioridad es expresarnos su amor. Actuará en justicia, pero es expresarnos amor, lo cual significa que no hay razón para alejarnos de Dios. Hay personas que están en lejanía en su relación con Dios, porque piensan que lo que han hecho, la manera en la que han vivido, la manera en que han practicado, en que han actuado, la manera en la que se han escondido, tienen la impresión que el amor de Dios ya no está sobre de ellos. Yo te voy a decir una cosa y te lo voy a recordar. A través de la Biblia, la gracia, un asunto que es tan profundo, tan misterioso, se puede identificar que el buen pastor, antes de que nos suelte, antes de que probablemente, como algunos pensarían, Dios lo deja a la deriva, Dios lo castiga, Dios lo humilla, como algunos lo interpretan, el primer lugar, el atributo de Dios hacia nosotros, del buen pastor, es expresarnos su amor. Lo cual significa que cuando una persona siente el amor de Dios, sabes, hermano mío, no hay razón para rechazarlo, no hay razón para menospreciarlo, no hay razón para minimizarlo. Es un amor que conecta, es un amor que produce esperanza, que produce fuerzas, que produce ánimo, y volvemos nuevamente a ponernos de pie y a volver a caminar en Dios. Por eso el proverbista decía, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. No significa que ahí voy a tirarme 7 veces, al cabo tengo hasta la 7ª, no. El proverbio tenía que ver con el simbolismo del contexto que significa 7, que 7 significa plenitud, perfección, hablando a decir, si tú te caes, Dios no te deja tirado, Dios te quiere levantar. Si tú te equivocas, Dios no te deja en tu necedad, Dios te quiere restaurar. Si tú te alejas del caminar en tu fe en Dios, Dios no te dice, adiós hijo mío, échale ganas y a ver cómo le haces de ahora en adelante. No, con lazos de amor, como le dijo a su pueblo, vuelve nuevamente a traer al hombre a su redil. Así es como actúa la naturaleza del buen pastor. No hay razón, hermano, para pensar que Dios está lejos de nosotros. De hecho, las ovejas por naturaleza, cuando son llevadas al pasto, ¿sabía usted que no se alejan mucho literalmente del pastor? Y si se alejan, ¿sabe cuál es el trabajo del pastor? Ir por ellas. Lo que nos habla que a pesar de que nosotros como humanos tengamos una relación indirecta o una relación distanciada de Dios, la naturaleza del buen pastor es insistirte a que busques una comunión con Él. Mira, a veces nos distanciamos en nuestra relación con Dios por el trabajo, por una enfermedad, porque nos cambiamos de ciudad, por los problemas. Nos distanciamos. Es una naturaleza de una reacción del hombre. Pero ¿sabes la reacción de Jesús, la reacción del buen pastor?
es recordarte a través de tu memoria, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que Él no quiere que te apartes, que Él no quiere que te alejes, que Él no quiere que te distancies. Si usted supiera en la actualidad cuántas personas viven una vida alejada de Dios dentro de la iglesia, se impresionaría, hermano. Fíjese, lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas personas tienen una relación distante de Jesús, de Dios, estando dentro de la iglesia? Es impresionante, hermano. Porque cuando se habla de Jesús, no se habla de aquel que quiere que tú vengas a la iglesia. Se habla de aquel que quiere tener comunión contigo en tu día a día. No se habla del Jesús que quiere que tú simplemente le agradezcas cuando vengamos a la iglesia, tú y yo, no. Es el Jesús que quiere estar con nosotros y mostrarnos el día a día el tener una relación con Él. Vente, hija, acompáñame. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Pero ¿qué tanto nos conocerá Dios a nosotros? En su plenitud. ¿Por qué? Le soy respetuoso. No sé. Yo no le puedo decir a través de la Biblia por qué Dios nos ama tanto. En serio, hermano. El que lo encuentre, personalmente, tiene mi respeto. Pero en mi entendimiento humano, yo no sé por qué Jesús se comparó con el buen pastor. ¿Y sabe en qué contexto me refiero? Que humanamente hablando es un animalito. Es algo que no es vida para el hombre, es un animalito. Pero desarrolla el pastor un sentimiento, un afecto, un amor hacia esos animalitos que es capaz de dar su vida. Y cuando me voy a la Biblia y me pregunto por qué Dios me ama tanto, como ustedes se han preguntado, yo me doy cuenta que no tengo bases suficientes para poder decir por eso Dios me ama tanto. No las tengo. No tengo atributos. Hablo de mi persona. No tengo carácter. No tengo personalidad. No tengo dinero. Ni siquiera soy un hombre de palabra. Lo digo en el sentido, contexto de que me equivoco, de que fallo. Yo no sé por qué me ama tanto. A eso es a lo que me refiero. Pero lo que sí sé es que Él, a través de la Biblia, me compara como una oveja y Él se compara como un pastor. Al punto que no es un asalariado. Al punto que no es un salteador, sino es un pastor que ama. Y ama tanto, tanto ama, que nos permite vivir el día a día para conocerle más. Ama tanto que sin importar nuestras fallas, sigue mostrando su amor, su misericordia y su bendición sobre nosotros. Pero sabes, en esta historia también hay una frase que no la mencioné desde el inicio, pero la utilizo como una conclusión. Jesús también dijo, y sus ovejas, ¿qué dice? Le obedecen. O sea que el animalito, de tanta convivencia que tiene con el pastor, el animalito de tanto cuidado que le da a su pastor, el animalito inclusive de ser rescatado de su depredador por el pastor, el animalito desarrolla una reciprocidad en donde obedece a su pastor. ¿Sabes qué significa esto? Que el Hijo de Dios, el creyente, el hombre salvo, debe de aprender a ser obediente a la voz del buen pastor. Porque esa es la reciprocidad nuestra. No es nuestra capacidad, no son nuestros talentos, no son nuestras habilidades, no es lo bien que nos portemos, es la capacidad de obedecerle por amor que Él nos ha expresado a nosotros. Y ese amor, hermano mío, se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta a través de la adoración. Cuando adoramos a Dios, no lo hacemos porque nos veremos raros si no levantamos manos o no cantamos, no. Adoramos por amor, porque Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros, aunque no valíamos más que simplemente un animalito, metafóricamente hablando. Por eso somos agradecidos. Porque de la gracia que hemos recibido, de esa gracia compartimos. Por eso es que le buscamos. No para que la gente no nos apunte o nos deje de apuntar, no.
Le amamos a través de la obediencia porque Él marcó nuestras vidas. Él las marcó. Mira, hay personas que tienen cicatrices en sus cuerpos. Hay una historia de una hija que fue creciendo y llegó a la adolescencia. Y en la adolescencia le preguntó a su madre: madre, te voy a pedir un favor, cuando vengan mis amigas, no traigas los brazos descubiertos. Que la mamá tenía en sus dos brazos cicatrices de quemaduras, cicatrices. Y le decía a la mamá: está bien, hija. Y la mamá se ponía manga larga. Y le dijo la hija en una ocasión: mamá, cuando salgamos, quiero que te cubras los brazos. No quiero que mis amigos te vean, que la gente en la calle me vea contigo. Está bien, hija. Y la mamá se cubría los brazos para que no se le vieran las cicatrices, las quemaduras. Cuando llegó la graduación de la hija, le dijo: mamá, por favor, llévate manga larga. No quiero que mis compañeros, mis maestros vean que tienes las manos quemadas. Dijo: está bien, hija. Y la niña reflexionó. Dijo: a todo esto, mamá, ¿por qué tienes las manos quemadas? Dice: porque cuando tú eras una niña, la casa se estaba quemando. Y yo tuve que meter mis manos. Y se tuvieron que quemar para poder sacarte de donde estabas. Y ese era el precio, quemar mis manos. En ese momento la hija reflexionó y dijo: de ahora en adelante quiero que tus brazos estén descubiertos, para que cuando la gente me pregunte a mí: ¿por qué tu mamá tiene los brazos cicatrizados?, yo pueda decir: porque yo todavía ni la amaba y ella ya me amaba a mí. Porque no sabía mucho de ella, pero ella ya sabía mucho de mí. Y quiero sentirme honrado de que sepan que tus brazos simbolizan tu protección, tu amor hacia mi persona. ¿Sabías tú que así es Dios? El buen pastor dio su vida por nosotros. Y no hay razón para que en el cristianismo desobedezcamos. No hay razón para que en la relación con Dios nos avergoncemos. No hay razón para que en la relación con Dios entremos en un estado de negación, en un estado de alejamiento. No hay razón. Cuando conoces la gracia de Dios, te debes a ella, te rindes a ella, le perteneces a ella. Para poder llegar a esto que estoy diciendo yo, no son palabras que leo, son palabras que he vivido de todas las veces que Dios me ha librado, me ha perdonado, me ha rescatado. Y que cada día lo único que puedo hacer es decirle a Dios: ¿quién soy yo para alejarme de ti? ¿Quién soy yo para no adorarte? ¿Quién soy yo para no cuidar mi vida? No tengo mérito, no tengo razón, porque ese es el buen pastor, el que dio su vida por nosotros. Por eso cuando estamos en la iglesia, en el día a día, y somos invitados a obedecer a Dios, a adorar a Dios, a compartir la fe, no debemos de sentir una indirecta relación con Dios. Debe de ser íntima, porque el buen pastor dio su vida. Él no puso sus brazos, Él dio su vida. Y le dijo a aquellos hombres: yo doy mi vida, nadie me la pide, yo la doy por ustedes. Porque el buen pastor sí conoce a sus ovejas, Él sí. Pero ahora nos corresponde a nosotros conocerlo a Él. ¿Quieres motivos para adorar a Dios? Él te ama. ¿Quieres motivos para darle gracias? Él te ama. Él es el buen pastor. ¿Quieres motivos para vivir una vida de comunión con Él? Él te ama. ¿Quieres motivos para perder la tristeza? Él te ama. ¿Quieres motivos para salir de los pensamientos de la soledad? Él te ama. Él está ahí. Siempre ha estado ahí. Dijo el salmista David: me levanto de mi cama y ahí estás. Me duermo y ahí estás. Si me voy a lo profundo, dando a entender
a la oscuridad, ahí me encuentras. Él te ama. Ese debe de ser el eje de la relación con Dios, el amor de Dios a nosotros. El eje no debe de ser las bendiciones, ni el dinero, ni la salud, ni lo material. Es el amor, debe de ser el eje, porque el eje de Él para nosotros es su amor. Y cuando nosotros conectamos ese eje con el amor de Dios, la vida cristiana, hermano, en serio, es bien diferente. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde.